pasan un montón de días, entonces la memoria no aguanta el tiempo. Repito, por favor, quisiera que me digan en qué asunto quedamos. Creo que estábamos hablando de los parámetros del sistema de refrigeración, ¿o no? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué vimos de este asunto? Comentamos sobre el coeficiente de operación. Ahí nos quedamos, ingeniero, en el coeficiente de operación. ¿El coeficiente de operación? Sí. Ya, bueno, voy a tener que... Vimos el diagrama pH, ¿no? El ciclo en el diagrama pH, ¿o no? No hicimos, ingeniero, hicimos el diagrama de ¿Ese? temperatura y Entropía. ¿Temperatura, entropía? Sí. Bueno, lo voy a poner aquí al ladito para que veamos cómo pasamos de uno al otro. Pucha. Me salen mal los dibujos. ¿Qué letras pusimos acá? ¿T sub 1 o T sub C? T sub 1. T sub 1, P sub 1, P sub 0, T sub 0. Me avisan si es que estamos bien. Ya vimos el ciclo, ¿verdad? A ver, alguien que me guíe. ¿Esto fue lo que dibujamos en el diagrama TS? Sí, ingeniero, ese. Ya, esto es el ciclo que experimenta el refrigerante cuando circula por la instalación, que ya sabemos que tiene 4 componentes básicos. Creo que este tipo de esquemita también lo hicimos, ¿o no? Sí, ingeniero, lo hicimos. Sí, lo hicimos ese, ingeniero. Ya, es que es mucha distancia entre el viernes y el jueves de la semana siguiente, entonces me olvida. Bueno, no importa, sirve de repaso. Ya, entonces acá tenemos el compresor que consume trabajo mecánico. Eso permite que el refrigerante circule. Cuando pasa por el evaporador, absorbe calor. Y cuando pasa por el condensador, cede calor al medio ambiente. Todo esto lo vimos. Esto dio lugar a que nosotros podamos dibujar el ciclo que está representado en el diagrama TS, y por si acaso les recuerdo que este ciclo se conoce con el nombre de ciclo estándar de refrigeración o ciclo saturado simple. A la temperatura T sub 1, que es la temperatura a la cual el refrigerante se condensa, se la suele llamar temperatura de condensación. La temperatura T sub 0 es la temperatura a la cual el líquido dentro del evaporador se convierte en vapor y por eso se llama temperatura de evaporación.
y las presiones correspondientes pues respectivamente serán presión de condensación y presión de evaporación. Creo que hasta ahí no hay mayor inconveniente, por eso fue que acá, cuando ya estaba dibujando el diagrama pH, ya anoté presión de condensación y presión de evaporación. Si trasladamos el ciclo a este diagrama, y enseguida voy a explicar por qué, esto será el estado 1, luego en la válvula el proceso isoentálpico 1, 2', en el evaporador el proceso 2', 3, que arroja a la salida del evaporador el vapor saturado 3, y luego el proceso isoentrópico. Las líneas isoentrópicas son líneas así curvas. Sería bueno que usted lo mire en el diagrama pH, que seguramente el ayudante ya les debe haber suministrado. Bueno, la cosa es que trasladado, esto es la temperatura de condensación, para que quede claro, y esta es la temperatura de evaporación. Es decir, si usted quiere entender bien esto, necesita tener el diagrama a la mano para que usted pueda contrastar todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué razón trasladamos el ciclo del diagrama TS al diagrama pH? Por lo siguiente, y voy a aprovechar de repasar. Para hacer una evaluación completa de cómo está funcionando la instalación, se aprovecha un parámetro que se llama coeficiente de operación, que en principio se define así. Observe que en el numerador aparece esta cantidad de calor que es absorbido en el evaporador por parte del refrigerante. Evidentemente esto se mide en kilocalorías por kilogramo que pasa por el evaporador. Mientras que en el denominador aparece el trabajo mecánico que demanda el compresor, que también lo podemos medir en kilocalorías por kilogramo de refrigerante que pasa por el compresor. Como en este sistema no hay más que una sola vía de circulación, cuando pasa uno por el evaporador, también pasa uno por el compresor. Quiere decir que este kilogramo del compresor es equivalente a este kilogramo del evaporador. De esta manera el coeficiente de operación resulta ser un número adimensional, cuyo valor está comprendido entre 0 e infinito excluido. ¿Qué significa el 0? Que a pesar de que yo le suministre trabajo mecánico al sistema a través del compresor, este no absorbe calor en el evaporador ni lo traslada, por supuesto, al condensador o a través del condensador al medio ambiente. Quiere decir que en esa situación tenemos un desastre de instalación de refrigeración. Pero a medida que este valor Q sub 0 aumente y este valor de trabajo consumido disminuya, nosotros vamos a calificar a la instalación como cada vez mejor. Y en el límite podríamos estar imaginando un valor como este, infinito, imposible de alcanzar. Por eso es que destacamos este signo desigual. Nunca ningún sistema de refrigeración podrá alcanzar un valor como este, infinito. ¿Por qué? Porque eso es como pensar de que el denominador de esta expresión de coeficiente de operación es 0. Y eso se traduciría en pensar de que no hace falta el compresor. Pero si no está el compresor,
no circula el refrigerante en primer lugar, ni va a poder absorber calor, trasladar calor, etcétera. Es como cuando en el sistema circulatorio se para el corazón, ¿no? Sin corazón no se vive, pues, ¿no? Bueno, quisiera que sobre todo esto que he comentado me dé sus puntos de vista, si hay algo que quieran preguntar para que yo ahora ya enganche con lo que quiero empezar a ver. Quizá lo que podría añadir como más que sea de la materia como curiosidad es ¿por qué se le ha puesto el nombre de coeficiente de operación y no rendimiento? La explicación está aquí. ¿Ve? Es medio raro decir que un rendimiento puede alcanzar un valor infinito, ¿no? Normalmente al rendimiento se lo interpreta como un valor comprendido entre 0 y 1, entre 0% y 100%. Jamás podríamos imaginar un rendimiento de infinito por ciento, pues, ¿no? Bueno, preguntas. Quiero escucharlo. Me dieron una consulta. Diga. Usted dice que no se puede, o sea, se puede medir entre el 0 y 100%, en este caso el rendimiento no puede ser 100%, pero entonces, ¿por qué se lo pone ahí menor a infinito? El hecho de que yo ponga menor y no ponga igual significa que el valor infinito está excluido. Dicho de otra manera, es imposible de alcanzar, porque ya le estoy explicando, eso sería equivalente a pensar que sin la intervención del compresor, el calor entra al evaporador y sale por el condensador y se traslada él solo. Eso es imposible, el calor no viaja de menor a mayor temperatura, pues no, por sí solo. Eso es contra natura, es antinatural, por lo tanto imposible. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, cuando ustedes estén haciendo ejercicio con el ayudante van a tener una idea más cabal acerca de qué valores toma el coeficiente de operación, pero con seguridad son valores que superan el 1, por encima de 1. Esta es otra de las razones por las que no usamos en la denominación de este parámetro el término rendimiento. ¿Me comprenden? Sí, Daniel, sí, se entiende. Gracias. Ok. Entonces, miren, si ahora hacemos un análisis sectorizado en la instalación, y por ejemplo consideramos al evaporador como sistema termodinámico, al compresor como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistemas son? Y ya lo estoy indicando. ¿Ah? Sistema abierto. Cerrado. Sistema abierto. ¿Cómo va a ser sistema cerrado? ¿No ve que entra y sale masa del aparato? Sí, sistema abierto. Sistema abierto del tipo, si consideramos que las condiciones son estables, F. Y si quieren le agregamos de una entrada y una salida. Todo esto les debe traer buenos recuerdos del termo, ¿o no? En este tipo de sistemas termodinámicos, en primer lugar, la ecuación de continuidad establece que el flujo másico es constante y en segundo lugar, la primera ley queda expresada así. Acá y acá no consideramos los cambios de energía cinética y energía potencial porque no son de importancia. ¿Qué quiere decir esto que acabo de notar? Que bajo estas consideraciones que estamos haciendo,
el flujo másico que entra al evaporador es igual al que sale, que es el que entra al compresor, que es igual al que sale, que entra al condensador, igual al que sale, que entra, etcétera. Eso significa que el flujo másico en la instalación es uno solo y constante. ¿Estamos claros con eso? Hay un solo flujo másico circulando y pasando por todos y cada uno de los componentes de la instalación. Esto en base a esta primera ley o esta ecuación de continuidad. Si nos remitimos a la primera ley de la termodinámica que nos dice qué pasa energéticamente, nos encontramos con que el evaporador y el condensador solamente son para intercambiar calor y el compresor solamente para intercambiar trabajo mecánico en el planteamiento que estamos haciendo, del momento en que consideramos que en el compresor la transformación es isoentrópica y por ser reversible significa que es adiabática. Entonces, mire, nos encontramos con que si solamente hay intercambio de calor, este intercambio de calor va a ser igual al cambio de entalpía. Y este término será cero, el trabajo. O al revés, en el compresor, este término de calor será cero y el trabajo mecánico va a estar dado también por una diferencia de entalpía. Esta es la razón por la que preferimos el diagrama pH, porque en este diagrama queda muy claramente visto a la vista el valor de la entalpía para cada estado termodinámico. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Ahora, me voy a hacer un poco de espacio. Supongo que usted anotó esto o lo memorizó, que tiene buena memoria. Y entonces lo vamos a aplicar a cada uno de estos componentes, porque si yo quiero calcular el coeficiente de operación, necesito saber cuánto es Q sub 0, es decir, lo que ocurre en el evaporador, en términos de intercambio de calor, y W sub C, que es lo que ocurre en el compresor. Entonces, examinemos el evaporador. En el evaporador, el calor intercambiado va a ser igual al cambio de entalpía. Por lo tanto, Q sub 0 será igual a la entalpía 3 de salida menos la entalpía 2'. Pero 2' es igual que la entalpía 1, por ser el proceso 1,2' isentálpico. Y este valor ya lo anotamos acá arriba, en kilocalorías por cada kilogramo de refrigerante que pase por el evaporador. Este valor, Q sub 0, entendido así como lo acabo de manifestar, lo vamos a conocer de hoy en adelante con el nombre de efecto refrigerante. Es el fenómeno que verdaderamente provoca el frío. Repito, el efecto refrigerante es la cantidad de calor que cada kilogramo de refrigerante absorbe cuando pasa por el evaporador. Por lo tanto, en primera instancia depende del refrigerante. Ahora, fíjese, acá en el diagrama pH estoy marcando el punto 2' y voy a añadir este punto, lo voy a marcar como 3'. ¿Qué es 3'? A ver, alguien que me diga qué es 3'. Líquido saturado. Líquido saturado a la presión de evaporación, o sea, la misma presión que 2' y que 3, ¿no? Y 2' es una mezcla de 3' y 3. Entonces yo puedo escribir esto, que la entalpía 2' va a ser igual al título en 2' por la entalpía del vapor más 1 menos el título en 2' por la entalpía del líquido, que lo hemos llamado 3'.
Entonces ahora usted tómese un poquito de trabajo, agarre un papel, su lápiz, y este valor póngalo aquí y me dice cómo queda, de tal manera que encontremos una expresión que me diga de qué depende el valor del efecto refrigerante, algo que es muy importante para todo lo que vamos a decir más adelante. A ver, tómese unos 2 minutos y hágame esa cuenta. Si puede factorizar, factorice, pero quiero que me diga qué resultado tiene. Estoy intentando de que participen, que no sea esto simplemente un monólogo y de repente aburrido. ¿Lo tiene? Bueno, lo anoto. El resultado es este. Quiere decir que hay dos factores multiplicando que afectan el valor del efecto refrigerante. Si mientras más grandes sean esos factores, estoy hablando por separado, mayor será el efecto refrigerante. Entonces analicemos, en primer lugar, ¿qué traduce ese valor 1 menos el título en 2'? ¿Qué me indica? La masa de líquido. La cantidad de líquido que hay relativamente en la mezcla, ¿no? Y entonces lo que estamos observando es que mientras mayor sea la fracción de líquido presente en la mezcla, mayor será el efecto refrigerante. Y eso ya lo sabíamos porque dijimos antes que el líquido es el que puede cambiar de fase y entonces absorber una gran cantidad de calor, la más importante, no así el vapor. Por lo tanto, mientras mayor sea este término 1 menos el título, o mientras menor sea este valor del título, mayor será el efecto refrigerante. Eso por una parte. Lo cual, este asunto que estamos mencionando nos va a permitir accionar más adelante con unos dispositivos extra a los componentes que usted está mirando en el sistema de refrigeración. ¿Qué es esto otro? H⁻3 es la entalpía del vapor saturado a la presión de evaporación. Y H⁻3', la entalpía del líquido saturado a la misma presión. Quiere decir que si yo me voy a la tabla, por ejemplo, del freón 12, entonces voy a tener por acá entalpía del líquido, por acá entalpía del vapor y por acá una entalpía líquido-vapor. A ver, fíjese en su tabla. Quiero que me diga si efectivamente hay 3 columnas de valores de entalpía. Estoy hablando de la tabla de freón 12. ¿Tiene la tabla a la mano? Sí, ingeniero. Cada vez que toque la clase, diga. Están las 3 columnas. ¿Cuántas? 3 columnas hay, ¿no? Sí, 3 columnas. Mira. Esta primera sería como la entalpía 3'. Esta tercera sería como la entalpía 3. Y esta del centro es la diferencia entre 3 y 3', es decir, esto.
¿Qué me dice esta diferencia? Me dice qué cantidad de calor se requiere para convertir 1 kilogramo de líquido saturado en 1 kilogramo de vapor saturado seco. Esto es característico de cada refrigerante y se conoce con el nombre de calor latente de vaporización. Por si usted no lo recuerda. Entonces, mientras mayor sea el calor latente de vaporización, mayor será el efecto refrigerante. Esto me permite hacer comparaciones a la hora de decidir qué refrigerante voy a usar en la instalación. Por ejemplo. Bueno, de esta manera, entonces ya tenemos este valor, que lo estamos llamando a partir de este momento de efecto refrigerante. Pregunta, antes de que borre. Ingeniero, ¿puede definir nuevamente esa diferencia? Dijo cantidad de calor requerido para... ¿Qué dijo el calor latente? Sí. Este valor que aparece como HL, en realidad no HB, no, es HG, ¿no? El que aparece en su tablita, creo. Sí, ingeniero, HG. HF y HG. Ya, el B es lo mismo que G, es idéntico, pues, se traduce como gas, ¿no? Entonces, ¿qué es la entalpía del líquido? Bueno, un valor de energía que se le ha asignado a 1 kilogramo de refrigerante estando como líquido saturado. Para que yo pueda convertir ese líquido saturado en vapor saturado seco, necesito que su entalpía alcance el valor H3, H_B. Para eso le tengo que suministrar calor. Como cuando usted está hirviendo una olla, ¿verdad? Entonces, cuando usted hierve la olla, lo que está haciendo es convertir líquido en vapor. Para eso está suministrando calor. Y lo está haciendo a presión constante. Porque hay que recordar que el calor suministrado a presión constante es igual al cambio de entalpía. Entonces, esta cantidad de calor que se requiere para transformar 1 kilogramo de líquido saturado en 1 kilogramo de vapor saturado seco a presión constante, en este caso a la presión de evaporación, la que sea, se conoce con el nombre de calor latente de vaporización. ¿Por qué se llama latente? Porque no hay cambio de temperatura. ¿Abajo? No. Ya. Por favor, cierren su Mira, micrófono. Carla. Por favor, cierren su micrófono, se va a charlar de otras cosas. O se va a entretener en otras cosas. No moleste. Estoy esperando las reacciones de la persona que me preguntó sobre esto. Sí, ingeniero, se entendió muy claro. Gracias. De todas maneras, van a practicar esto con los valores que aparecen en la tabla cuando estén haciendo ejercicio en la ayudantía. Creo que mañana tienen ayudantía. ¿O cuándo? Mañana en la mañana. Ya, entonces seguramente van a trabajar esto ya con valores. Bueno, voy a borrar, salvo que me quieran preguntar alguna otra cosa, porque quiero... Ingeniero, una consulta. Diga. El diagrama pH de temperatura versus entropía, del estado 1 al estado 2, ¿en la válvula existe caída de temperatura? No sé de qué me está preguntando, del diagrama pH o del diagrama TS. Pero es lo mismo, ¿no? Sí. Claro, pues, no está mirando que en el estado 1, que es el estado de ingreso a la válvula, usted tiene el líquido a la temperatura de condensación, que es una relativa alta temperatura, y cuando sale está a la temperatura de evaporación. Está frío.
¿Lo ve o no lo ve? Sí, pero entonces existe caída de temperatura en la válvula. Por supuesto, si para eso es la válvula. No se olvide que la válvula lo que provoca es la expansión adiabática del refrigerante, que es el proceso fundamental, porque por él el refrigerante logra enfriarse y ya lo puedo usar para absorber calor. Si no, ¿cómo voy a hacer? ¿Me entiende o no me entiende lo que digo? Correcto, correcto. Pero la válvula también es isoentálpica, ¿no? Claro que es isoentálpica. Por eso es que la estamos representando en su proceso con línea de trazo, porque es un proceso irreversible. Ya, si usted tiene alguna duda, yo le sugiero que usted agarre su apunte de termo y vaya a mirar este fenómeno que se llama estrangulamiento. ¿Ok? Ahora, le advierto, el estrangulamiento no siempre provoca enfriamiento, también podría provocar calentamiento o que la temperatura no varíe, pero en este caso, como hay un cambio de fase, entonces se produce una caída importante en la temperatura. Bueno, todo esto es necesario que lo repasen de termo 1. Y si tuviera alguna cosa todavía que le da picazón, pues pregunte. ¿De acuerdo? Quiero comentar algunas cositas sobre el compresor. Si aplicamos la misma ley que aplicamos hace rato, el trabajo intercambiado por el compresor va a ser igual a la diferencia de entalpía 4 menos 3, pero en realidad sería 3 menos 4. Por eso es que usamos acá en la expresión de coeficiente de operación valor absoluto, porque el trabajo de compresión, de acuerdo con la convención de signo que se usa en termo, es un valor negativo. Como ven, entonces, si yo determino cuánto es la entalpía del estado 3 y cuánto es la entalpía del estado 4 vapor recalentado, inmediatamente ya puedo calcular el trabajo de compresión. Entonces, conociendo el efecto refrigerante del trabajo de compresión, voy a tener como consecuencia dividiendo el valor del coeficiente de operación que me va a permitir tener una opinión acerca de cómo está funcionando esa instalación. O por último, me va a permitir comparar una instalación que sea para el mismo fin que otra que ofrece otro fabricante. Lo que es importante es que usted se fije, si tiene el diagrama pH, que en esta zona de vapor recalentado las líneas de entropía constante son líneas así. Las dibujo así, más inclinada, más inclinada. ¿Miró en su diagrama pH? Entonces, si yo marcara la presión de condensación y la presión de evaporación, si el proceso de compresión es de acá a acá, entonces yo voy a tener un trabajo de compresión de este tamaño. Pero si es de acá a acá, entre las mismas presiones, voy a tener un trabajo más grande. Si es de acá a acá, mucho más grande. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que mientras más recalentado sea el vapor que se comprima, más trabajo mecánico se requiere. En este caso del ciclo estándar, lo que se está comprimiendo es un vapor saturado.
pero podría comprimirse algo que esté entrando en esta condición al compresor o en esta otra condición. Está mirando, ¿no? Lo que estoy marcando en el diagrama pH. Esto va a ser importante. Esto va a ser importante para el análisis que vamos a hacer más adelante cuando empecemos a incorporar otros aparatitos a este sistema de refrigeración básico. Pregunta. Ingeniero, No hay pregunta. podría aclarar un poquito cuando dijo mientras más recalentado el vapor, más trabajo se requiere. Sí. A ver, preste atención a lo que voy a decir. Sí, el compresor tiene que comprimir un vapor que es en la entrada cada vez más recalentado, más trabajo mecánico se va a requerir. Entonces, esto se lo dejo yo como tarea para que usted mire por qué razón termodinámicamente es así. Pero eso es lo que muestran estas líneas isentrópicas. Justamente por ir abanicándose hacia la derecha. Si usted mira su diagrama pH, ojalá que lo esté haciendo. ¿Lo tiene el diagrama ahí a la mano? No, ingeniero, todavía no lo conseguí. Yo les recomiendo que en todas las clases usted tenga las tablas, el diagrama pH y no sé si su máquina de calcular, porque si hay que hacer alguna cuentita, en fin, aunque principalmente esto lo van a hacer en la ayudantía. Bueno, gracias, ingeniero. Bueno, lo voy a plantear y mañana lo vamos a examinar con detenimiento el siguiente asunto. Antes que el coeficiente de operación yo lo puedo expresar incorporando el flujo másico que multiplique arriba y el flujo másico que multiplique abajo. Este valor de arriba lo vamos a llamar capacidad de refrigeración y este valor de abajo no es otra cosa que lo que se conoce en física con el nombre de potencia mecánica. Entonces lo vamos a dejar acá y mañana examinamos más detalladamente esto. ¿De acuerdo? De todas maneras, yo sugiero que usted analice el flujo másico y el efecto refrigerante, el flujo másico y el trabajo de compresión y diga qué unidades corresponden a C y a P. ¿Ok? Está bien, ingeniero, gracias, hasta luego. Gracias. Mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.